Bien, el bloque 2. Hoy ya el curso creo que es más fácil, ¿no? En términos de contenidos y de lectura, porque son prosa, es prosa, entonces el sentido es mucho más sencillo, ¿está bien? Y no que realmente los poemas yo sé que se dificultaban, ¿está bien? Y ya estamos en medio del romanticismo. Ahora sí es el romanticismo, pero estamos lidiando ahora con romanticismo en la narrativa, en el ensayo, bueno, en la prosa. Puede ser ensayo, puede ser novela. Y vamos a ver un texto en particular que es poesía incluso, ¿está bien? Porque ahora lo que nos interesa no es el género, la poesía, sino el tema. Y el tema que nos interesa ahora es civilización y barbarie. Porque como ven ya estamos en la segunda mitad, más o menos, la segunda mitad del siglo XIX. Y el problema es seguir pensando la nación en términos de cómo darle finalmente una manera moderna. Seguimos con la misma idea que, como ven, no acaba de ser superada. Se sigue la lucha contra los tiranos, las facciones, todavía los conflictos siguen sobre qué tipo de gobierno, voy a hablar más sobre esto, si federal, si unitario, voy a hablar sobre eso. Obviamente se sigue pensando la nación. Pero ahora lo que nos interesa es cómo se piensa la nación en función de civilización y barbarie. Como ustedes vieron en los textos anteriores, y siempre llamé la atención, se hablaba de civilización también, pero era civilización entendida como un estado de leyes, ¿recuerdan? Estas nuevas naciones, no es que civilización sea el europeo y bárbaro sea el indígena o el negro, sino civilización era fundar en América un estado de leyes, una república que se regía por leyes, ¿no? Por un sistema democrático, y para eso el énfasis en la educación, que el pueblo realmente se educara, no solamente en términos de matemática, historia, sino también en términos de cómo vivir en una nación civil con derechos para votar, derechos para opinar, ese tipo de cosas que no eran las características de la sociedad colonial, en donde obviamente las posiciones políticas, ¿no? Y las económicas fundamentales las ocupaban los españoles y eran normalmente asignadas de dedo, ¿no? Por el rey de España o las autoridades españolas. Entonces ahora era aprender también a vivir en sociedad, aprender la democracia, ¿está bien? Como vieron, en el caso de Heredia, no sé si leyeron más sobre Heredia, es uno de los que habla más sobre el tema de federalismo y unitario y centralismo, porque él está en México, y en México esos son de los grandes conflictos. Si México, la Ciudad de México va a ser el centro, ¿no? O si se va a crear una federación como en Estados Unidos, que hay repúblicas, ¿no? Entonces ese tema de federación y centralismo, unitario, pero es centralismo, es decir, un centro que detenga el poder económico, político, social, burocrático, ¿bien? Y entonces todo el resto del país está realmente dependiente de ese centro, de donde emanan todas las directrices de la sociedad. O si se crea una federación un poco a la americana, al modelo norteamericano, en que cada estado tiene sus leyes. Yo sé, existe Washington, DC, pero realmente cada estado aquí tiene sus leyes, ¿no? Washington hará lo que quiera ya, pero luego los estados tienen que ratificar, ¿no? Aceptan unas leyes, otras no, tienen más autonomía, ¿bien? Económica, política, tienen su propio sistema político, ¿no? Ese modelo norteamericano de federación era interesante para algunos políticos, para algunos estadistas, para algunos pensadores. Pero había otros que realmente no comulgaban con esa idea de federación norteamericana, al modelo norteamericano, sino de un centralismo. Y tenían muchas razones. Por ejemplo, una de las razones que se usaba era que realmente América Latina no estaba conformada de forma federalista, ¿no? Precisamente por los poderes centralistas de España, ¿no? Obviamente había centros de poder en América, y esa era la historia de los 2 o 3 siglos coloniales americanos. Mientras que Estados Unidos realmente se hicieron 13 colonias, ¿no? Y en cierta forma esas colonias durante el periodo colonial tuvieron una costumbre de comportarse independiente, autónomamente, vamos a decir, en el sentido de que controlaban su gobierno, bueno, que fuera inglés de Inglaterra, pero tenían su comercio, tenían su sistema más o menos individual, separado de las otras colonias. Mientras que nosotros tuvimos los grandes virreinatos, donde había un centro, México, la Ciudad de México, ¿no? Lima, Bogotá, centros. Incluso alguien llega a decir que realmente la conquista española, lo cual yo no estoy muy de acuerdo con eso, realmente no se preocupó por crear múltiples centros, sobre todo para el comercio, en las costas, por ejemplo, y que curiosamente los centros eran inland, en el interior y no en las costas, ¿no? Todo eso se puede pensar
También recordemos que España mantenía un monopolio comercial y en cierta forma en las costas era un poco peligrosa porque había piratas, porque había también piratas, todo tipo de asaltantes, ¿no? Había bucaneros, piratas, filibusteros, había mucha peligrosidad en las costas. Y además las costas eran un espacio de mucho contrabando. Las costas realmente eran bastante disidentes con relación a los centros, ¿no? El caso de Cuba es uno y en muchos otros países también había mucho contrabando. Entonces realmente España mantuvo esos centros, pero también es verdad que había centros imperiales, ¿no? Lima, Cusco, todo eso, el DF, ¿no? Mexico City. Esos eran ya centros imperiales que existían y que de alguna forma tenían una estructura, no solamente de dominio, sino también hasta de comunicaciones. Y España simplemente utilizó eso. Entonces no es lo mismo realmente lo que España encontró en América que lo que Inglaterra encontró en Estados Unidos. ¿No? Puso las 13 colonias así, ¿no? en las costas, todas tenían acceso al mar, en fin. Nosotros éramos otra historia. Y España hizo su conquista y colonización de otra manera también y utilizando las estructuras que ya existían. Entonces realmente el centralismo no es una cosa que España trajo. El centralismo estaba ya en el Imperio Azteca, estaba ya en el Imperio Inca, ¿no? Había un centralismo y desde aquí dominan los incas, desde aquí dominan los aztecas, ese tipo de cosas, ¿no? Y en cierta forma España utilizó esa estructura porque era también monárquica, era también jerárquica, como un fin, como un centro, ¿sabes? No democrático, sino simplemente impuesto, sea por el rey, sea por el dios sol, por lo que fuera, por la familia. Entonces, es complicado el ambiente latinoamericano cuando las ideas de república moderna se combinan con ¿qué tipo de república? ¿Qué tipo de república? No simplemente que va a ser democrática, elecciones, sino vamos a hacer una federación, vamos a separarnos en países. No había países, recuerden que eran virreinatos, lo que es Colombia, Perú, Ecuador, todos esos países actuales no existían en realidad, se crearon en el periodo de la independencia. Había regiones, ¿no? Con ciertas idiosincrasias, etc. Pero realmente toda esa separación en naciones se creó en el siglo XIX. O sea, nosotros somos un producto del siglo XIX y se creó con muchas dificultades, con guerras de fronteras, esto es mío, no tuyo, hasta dónde llega Perú. El caso de Bolivia es trágico, ¿no? Que le cortaron la salida al mar, ¿bien? Y con muchos conflictos entre toda América. Entonces el siglo XIX es un conflicto también de determinar fronteras. El caso de Panamá también, que están hablando de otra clase, ¿no? También Panamá no existía, de hecho existió a finales del siglo XIX y principios del XX. Todavía en el XX y todavía se estaban creando nuevas naciones. Obviamente eso de las naciones era conflictivo, pero además cómo se van a acoplar, porque siempre estuvo aquella idea de una unidad hispanoamericana, bien, una federación hispanoamericana, una gran Colombia, de las ideas de Bolívar, una gran Colombia, ¿no? Y Bolívar fue uno que se dio cuenta de que no estábamos listos para las federaciones, ¿no? Y por eso cuando él intentó centralizar e imponer un tipo de constitución para todas las regiones, empezaron a haber problemas con Bolívar. Porque las distintas regiones dijeron, bueno, yo no tengo por qué aceptar la constitución de Ecuador, yo soy Perú, yo soy Chile, ¿no? Empezaron esos tipos de conflictos. Entonces, como ven, es conflictivo el problema de cómo crear las naciones, uno, y después cómo hermanarlas en algún tipo de federación, en algún tipo de unidad, porque cómo va a ser, va a haber un centro, además van a ser subalternas o cada una va a tener una participación, que era la idea más democrática, vamos a decir, pero que la realidad americana no demostraba que eso fuera factible, porque nadie en Chile se iba a plegar, ¿no? A una idea central en Venezuela. Y como ven también había problemas de fronteras, problemas de intereses materiales, intereses comerciales. Si en mi frontera contigo había una salitrera importantísima, que en ese momento era muy importante en términos comerciales, por supuesto que yo quiero que la frontera me incluya la salitrera. ¿Está bien? Y recordemos que todo el siglo XIX, y ese es otro tema importante, pero no es la única causa, los imperialismos internacionales están vigilando América. No estoy hablando de Estados Unidos todavía en principio, sino de Inglaterra, de Francia, ¿no? Incluso España todavía quiere regresar. Hay intentos de reconquistar, reposeer también. Entonces, hay muchos intereses creados. Bélgica, todo el mundo quiere un pedazo de este gran territorio con mucha riqueza de materias primas, de minerales, además de producción agrícola, todo eso que sabe,
¿Bien? Y por supuesto todo el mundo quiere un poco. Y no es probado que todos esos imperialismos ingleses, incluso alemanes, belgas, que de alguna forma incidieron en complicar, ¿no?, las conformaciones nacionales, comprando a los políticos, comprando a las burguesías nacionales, comprando los terratenientes. O sea, obviamente hay una penetración extranjera también que está tratando de, con su capital, con su dinero y su influencia, incidir en la organización americana. Entonces eso también dificulta nuestra independencia económica y nuestra conformación como nación, porque hay intereses de afuera observando. Ahí viene la doctrina Monroe y todas esas cosas. América para los americanos, es decir, aquí no queremos Inglaterra ni nada de eso. Claro, después se transformó en América para los norteamericanos, ¿no? Pero el concepto era que los países imperiales europeos no tenían que estar aquí dando órdenes, aquí incidiendo de una manera corrompible, ¿no?, los intereses americanos. Como digo, la culpa no es solamente de los imperios extranjeros, también la culpa es de nosotros mismos, que nos dejamos comprar, nos dejamos influir, ¿no?, y que al buen postor le podemos regalar nuestros propios países, ¿no? Porque la culpa está en los "it takes two to tango", como dicen, ¿no? Necesitamos dos para que el problema ocurra. Entonces, normalmente se quiere ver que solamente son los imperialismos extranjeros los que obstaculizaron el desarrollo. Y no, realmente nosotros teníamos nuestros propios conflictos que fueron aprovechados, obviamente, por esos países imperialistas. Entonces, es un gran marco complejo que hace más difícil la situación. Y si a eso suman que además hasta los propios estadistas no tenían una formación, con excepción de Heredia, de Bello, mucho tiranuelo de eso, realmente no tienen ningún tipo de formación. Y sí hay muchos males que vienen de España, eso sí es cierto. La forma en que España nos colonizó dejó ciertas actitudes, por ejemplo, el menosprecio por el trabajo manual. Son cosas españolas que todavía hoy día existen en América Latina. ¿Bien? El afán del egoísmo, el afán de no pensar en términos nacionales, en términos civiles, una serie de cosas que se dice que España no fomentó en América y se continúan, y no voy a hablar mucho más de esto porque Sarmiento hace una lista de los elementos, ¿no? Ese afán de pronunciamientos militares, ¿no?, de protagonismo en la política, más allá de las leyes, eso también dice que viene de España, ese afán yo con mi poder económico y militar, yo creo una facción y no me interesan los intereses colectivos, simplemente todo eso, según Sarmiento, viene realmente de España. ¿Bien? Cierta avaricia, egoísmo, menosprecio de los trabajos manuales, por eso toda esta gente que está jóvenes, que están, ¿no?, pendientes de la política, porque van a vivir de la política, no del trabajo, ¿no? Y eso es una cosa que ya ustedes ven, que fomentar el trabajo manual, lo vieron, ¿no? Es una cosa importante, es una nueva doctrina que hay que aprender, ¿no? Y por eso que a veces viene mucho la fama que Estados Unidos tiene, el respeto que Estados Unidos cobra, quizás no por razones políticas, pero sí por el respeto al trabajo. Y eso se ve en muchos escritores, incluso en Marx, el respeto al trabajo. Aquí vean que es muy importante aquí para poder, ¡ay, sabe yo! Un muchacho de 18 años en América Latina que sabe yo, hijo, ¿para qué? No hace falta trabajar tan pronto, puede esperar a los 28. Ahora no, las cosas han cambiado, pero se puede esperar a los 28, mientras tanto estás en casa de mamá y papá y ella te lava y te cocina. Realmente son otras sociedades. Los hispanos estamos conformados de otra manera. Y ese respeto al trabajo es algo que todos los autores van a estar hablando, ¿no?, sobre América y Estados Unidos. Sobre eso sí no se ha debilitado esa idea, ¿sabes? Pero por supuesto, como ven, hay que trabajar. La idea de trabajar, la idea de pensarnos ya como productores económicos, ¿no?, esa es una idea que, como han visto en todos los textos, está más o menos. Entonces, volviendo a este tema, ¿qué es lo que nos interesa? Comienzan esos problemas de cómo van a ser nuestras sociedades, federales o unitarias, incluso ya no en términos de la Gran Colombia, ¿no?, sino dentro de un propio país como México, incluso México. ¿Cómo se va a organizar aquello? Por supuesto, aquí vienen ya las líneas conservadoras y liberales. Ustedes deben haber oído que la mitad del 19 en adelante, incluso todo el siglo XX, es esas facciones entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? En cada país latinoamericano hay un Partido Conservador y un Partido Liberal, a veces con otro nombre, pero es la idea. Y desde el 19 ya esa situación viene planteada en estos términos de federación y centralismo. ¿Está claro? Entonces, lo que nos interesa ahora es este conflicto, no en México, que es muy específico, y ella fue un modelo de eso. Él era uno de los